1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 10. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 10. Leo de la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu bondad, porque todo lo que tú haces es bueno, es perfecto. Gracias, Señor, porque tú respondes las oraciones de tu pueblo. A veces oramos de manera tal vez monótona o repetitiva, pero realmente tú oyes nuestras oraciones. Gracias por lo que tú estás haciendo acá en la costa, Dios. Gracias por cada provisión que tú nos has dado, desde lo material, desde los lugares para congregarnos. También por lo que tú estás haciendo en la vida de las personas, en nuestras vidas, Dios. Podemos mirar dónde estábamos antes, dónde estamos ahora, y tú has obrado en nuestros corazones, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque podemos confiar en el poder de tu palabra. Podemos confiar en que la obra acá no es de ningún hombre. Señor, ningún hombre puede salvar, ningún hombre puede santificar, solo lo haces tú, Señor. Y tú usas tu palabra, Dios. Por eso queremos rogarte en esta mañana que tú uses tu palabra, que tú nos hables, tú nos pastorees, que tú nos ayudes a escuchar tu voz, por favor, y a obedecerla. Y te pedimos por aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como título de este mensaje puse las características de un pastor fiel. En realidad quería ponerle de título ¿cómo saber si mi pastor es fiel? Pero iba a ser un poco, tal vez, chocante, así que le puse las características de un pastor fiel, pero en realidad el sermón, el mensaje responde a esta pregunta: ¿cómo saber si mi pastor es fiel? Nosotros tal vez miramos gente por internet, pastores por internet, y de una misma persona, algunos dicen que es un hombre de Dios tremendo, que es una bendición, y otros dicen que es un hereje, literal, que es un lobo. Entonces, ¿cómo sabemos si un pastor es fiel o no es fiel? Porque una persona tenga el título de pastor y se pare detrás de un púlpito y abra la Biblia y la lea y diga unas cuantas cosas, ¿es que es un hombre fiel? ¿Es que es un pastor fiel? Si un pastor es famoso, por ser famoso, ¿quiere decir que es fiel? O si un pastor no es famoso, ¿quiere decir que por no ser famoso no es fiel? Nosotros, pienso como iglesia, ¿tenemos alguna vara para medir si mi pastor es fiel o no? Bueno, claro que sí. Tenemos, en primer lugar, el carácter de la persona, por supuesto, y eso hemos ya enseñado en 1 Timoteo capítulo 3. Para evaluar si una persona es llamada por Dios, tiene que tener cierto carácter. Pero a la hora de hacer, tal vez la persona cumple con el carácter, pero a la hora de la persona estar cumpliendo con su función de pastor, tal vez es un hombre piadoso, etc., pero sabemos si él está cumpliendo bien. Puede ser que el hombre comience bien y termine mal. Puede ser que haya comenzado bien y se empieza a desviar. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si mi pastor es fiel o no es fiel? Bueno, en este texto vamos a ver 6 características. 6 características de un pastor fiel. Y la realidad es que todo el texto nos habla de un pastor fiel. Nos dice el título, no sé qué versión tienen, pero si tienen la Reina Valera, que por supuesto el título no es inspirado, pero está ahí porque resume los párrafos. Y el título dice: un buen ministro de Jesucristo. Y va hasta el versículo 16, porque en realidad
toda la unidad va hasta el versículo 16, pero por tiempo lo vamos a dividir en 2 mensajes. Así que esta es la parte 1, cómo saber si mi pastor es fiel, parte 1. El próximo domingo será cómo saber si mi pastor es fiel, parte 2. Así que vamos a ver 6 características para saber si nuestro pastor es o no es un hombre fiel. Y la primera característica que encontramos en el texto es que un pastor fiel debe oponerse al error. Un pastor fiel debe oponerse al error. Note conmigo en el versículo 6, por favor. Dice, si esto enseñas a los hombres, serás un buen ministro de Jesucristo. Bueno, si esto enseñas, ¿a qué hace referencia? Bueno, hace referencia a lo que venía diciendo de versículo 1 al versículo 5. Pablo, recuerdan que le dijo a Timoteo que van a venir en los posteros tiempos, en estos últimos tiempos, se van a levantar apóstatas, van a surgir apóstatas, y estos apóstatas van a estar influenciados por hombres que enseñan herejías, por hombres que no enseñan la verdad, por hombres que enseñan que la santificación se limita solamente a ciertas prácticas religiosas, por hombres que, según el texto, van a prohibir casarse, por hombres que, según el texto, van a prohibir comer ciertos alimentos. Y bueno, y por supuesto, esa es la falsa doctrina que se encontraba en ese momento en Éfeso. Personas tenían que ver con los alimentos y con el casamiento, pero bueno, eso sigue sucediendo hoy en día, ¿no? Personas que enseñan falsa doctrina, personas que hoy en día, bueno, perdón, Cami, no te pregunté por esto, pero Cami lo dijo justo esta semana y yo lo tenía, ya tenía probado el mensaje y lo tenía como ilustración, pero ella citó Malaquías 3.10, ¿no? ¿Cómo te dan con Malaquías 3.10, Malaquías 3.10, Malaquías 3.10? Y me ha pasado a hablar con gente que no sabe nada de la Biblia, pero Malaquías 3.10 lo tiene de memoria. Porque, claro, y si vos lees Malaquías 3.10 y solamente lees Malaquías 3.10, parece que es verdad, ¿no? Si vas a tu ofrenda a Dios te van a llover dólares. Pero eso no es lo que el texto está diciendo. Pero ¿qué hacen estos herejes? Igual que pasaba en Éfeso, toman un texto, lo sacan de contexto y hacen un pretexto. Y lo mismo pasa con muchas cosas. Te dicen, una manifestación de que vos sos un creyente es que hablas en lenguas. Y van ahí Hechos capítulo 2, mirá lo que pasaba acá. Las personas recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, mirá. Bueno, pero eso está sacado de contexto. Y eso es lo que hacen los falsos maestros. Recuerden que particularmente en Éfeso, la herejía que estaba atacando Pablo, que tenía que ver con los alimentos y tenía que ver con el casamiento, las dos cosas están en la Biblia. En el Antiguo Testamento había restricciones alimentarias y Pablo decía que en ciertas circunstancias, según 1 Corintios capítulo 7, era mejor estar soltero, en ciertas circunstancias, por supuesto. Entonces estas personas tomaban esos textos, los sacaban de contexto y enseñaban una herejía como ya hemos visto. Y hoy sigue pasando lo mismo, tal vez no con esos textos, como dije recién, pero con otros, con la ofrenda sobre todo. Personas que toman pasajes como Deuteronomio, capítulo 28, los sacan de contexto y te dice que si vos le das tu dinero a Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer rico. Que si vos haces cosas por Dios, Dios ahora tiene la obligación de bendecirte. Bueno, esas son herejías, por supuesto. Y Timoteo, la característica de Timoteo, de que era un hombre fiel o de que iba a ser un hombre fiel, es que Timoteo debía señalar el error. Por eso cuando Pablo dice ahí, si esto enseñas, hace referencia a la herejía. Si vos enseñás que lo que están enseñando los falsos maestros es herejía, vas a ser un hombre fiel, Timoteo. Y todo pastor, la característica de un pastor fiel es que un pastor fiel debe señalar el error. Un pastor fiel no está preocupado con ser políticamente correcto. No le importa ser políticamente correcto. Un pastor fiel es una persona que dice, eso es herejía. No me importa si esto me hace quedar bien o me hace quedar mal, eso es herejía. Un pastor fiel es un hombre que, no me importa lo que diga la sociedad, la homosexualidad es pecado. Y no importa si la sociedad cómo lo ve, si lo ve como bien, como mal, si lo ve como retrógrados, no me importa. La homosexualidad es pecado. Una persona que dice la fornicación es pecado. No importa que haya gente que diga, bueno, si se aman, la sociedad ha avanzado, no importa. La fornicación es pecado.
Un pastor fiel es un hombre que no está enfocado en quedar bien con las personas. Está enfocado con predicar la verdad y con señalar el error. Y aunque esto parezca muy obvio, ha pasado con pastores fieles, que tal vez no en este país, pero en otros, les hacen preguntas incómodas, como por televisión, ¿qué piensa de la homosexualidad? O qué piensa de, de otros temas. Y han titubeado. No han dicho ninguna herejía, pero han titubeado. No han sido cortantes con el tema, no han sido claros, han titubeado. ¿Por qué? Porque es una presión. Tal vez te ha pasado de estar hablando con alguien y que te diga, ¿vos me estás queriendo decir que por ser homosexual no voy a ir al cielo? ¿Vos me estás queriendo decir eso? Personas que le estás predicando el evangelio y te dicen, ¿vos me estás queriendo decir a mí que yo me voy a ir al infierno? ¿Eso me estás queriendo decir? Cuesta, ¿no? En ese momento decirle, y sí, porque es lo que la Biblia dice. Cuesta. Personas que te dicen, ¿vos me estás queriendo decir que yo debo abandonar a mi pareja de 20 años porque no estamos casados? ¿Me estás queriendo decir eso? ¿Me estás queriendo decir que mi relación de hace 20 años que no estoy casado no agrada a Dios? ¿Vos me querés decir eso? Y sí, porque es lo que la Biblia dice. Pero cuesta, ¿no? Es fácil decirlo ahora. Es fácil, ¿no? Pero en el momento cuesta. Bueno, un pastor fiel es alguien que señala el error. No importa si quedas bien o quedas mal, no le importa. Si eso es pecado, es pecado. Si eso no agrada a Dios, no agrada a Dios. Si eso es herejía, es herejía. Si vos creés que Jesús no es Dios, no vas a ir al cielo. Si vos creés que por tus buenas obras vas a agradar a Dios, vas a terminar en el infierno. Es lo que la Biblia dice. Y suena duro, pero es lo que la Biblia dice. Y eso es lo que un pastor hace. Un pastor señala el error. Y para mí un ejemplo de esto, bueno, por supuesto, es el apóstol Pablo. En una ocasión, el apóstol Pedro, que por supuesto es un apóstol y un hombre de Dios tremendo, pero él cayó en querer agradar a los hombres. Dice, yo se lo leo en Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de los de parte de Jacob, o sea, los judíos, comía con gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. O sea, Pedro estaba comiendo con los gentiles. Lo más bien, todo bien. Y cuando vinieron los de Jacobo, los judíos, Pedro se empieza como a apartar. Y dice el versículo 13 de Gálatas 2. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que fue con Pablo a predicar a los gentiles, Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Se dan cuenta? Aún hombres fieles, por supuesto, hermanos, como Pedro, por supuesto, como Bernabé, cayeron en querer agradar a los hombres. Y Pablo le dice enfrente de todos, Gálatas 2:14, porque vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Te imaginás decirle eso al apóstol Pedro? Enfrente de todos. Pedro, ¿qué estás haciendo? Bueno, claramente, Pedro no era un falso maestro, ni Bernabé, por supuesto, pero Pablo era un hombre que no le importaba agradar a los hombres. Pablo era un hombre que le importaba la verdad y punto. Dice en Gálatas capítulo 1 que si él quisiese agradar a los hombres, no podría ser siervo de Jesucristo. Pablo dice en 2 Corintios 11:13, sin pelos en la lengua, porque estos, y está señalando a alguien ahí, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice en Tito 1:10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Se dan cuenta? Pablo está señalando personas. No le importa quedar bien con la gente a Pablo. Le importa la verdad. Y acá manda a dos al frente con nombre y todos. Alejandro e Himeneo. A Pablo no le importa quedar bien con las personas. Claro, no es una persona sin corazón, Pablo, por supuesto. Lo vemos en las cartas, llorando,
con lágrimas muchas veces dice, se los digo. Le dice a los corintios que él se entregó a ellos, aunque amándoos más, dice Pablo, yo sea amado menos, no me importa. Pablo era un hombre totalmente amoroso, pero era un hombre que no negociaba la verdad. No negociaba la verdad. Y un pastor fiel, Pablo le dice a Timoteo, si vos enseñás esto, o sea, vos, Timoteo, señalás la verdad, la herejía, la señalás y la llamás como es herejía, vas a ser un hombre fiel. Vas a ser un hombre fiel. Nosotros, una de las características que debemos ver de un pastor, si es un pastor fiel, es que no le importa quedar bien con la gente. No le importa. Si tiene que decir la verdad, la dice, y si tiene que decir que algo es una herejía, lo dice, sin pelos en la lengua. Y esto, claro que sí, esto cuesta, pero hay que hacerlo. Una de las ilustraciones que se usa, bueno, en realidad el nombre lo dice, ¿no? Pastor, es que cuida al rebaño. ¿Y de qué los cuida? Bueno, de los lobos, Y por supuesto, eso es cuidarlo de los falsos maestros. Así que la primera característica que vemos en el texto de un pastor fiel es que señala el error. Pero, como en todo, hay extremos, ¿no? Y yo sé que en este celo muchas personas, por querer guardar a la iglesia el error, han señalado como herejía cosas que no son herejías. Por supuesto, hay personas que han llamado como herejes a personas que enseñan la elección incondicional. Bueno, eso es un error, claro que sí. Hay personas que han llamado, no sé, herejes a personas que, no sé, que creen que no hay un milenio literal o que creen que hay un milenio literal, no importa cuál postura, pero que se llama hereje. Bueno, eso no podemos llamar hereje a una persona así. Timoteo debía señalar la herejía, ¿no? Pero debía asegurarse de que lo que está señalando es herejía. Porque nosotros no podemos decir acá que porque, no sé, personas no tengan la forma de gobierno que nosotros tenemos son herejes, de ninguna manera. O porque que ellos creen en que ciertos dones están vigentes, bueno, son herejes. No podemos decir eso. Entonces, la primera característica es que el pastor debe señalar el error, pero la segunda característica de un pastor fiel es que debe alimentarse de la palabra de Dios. Para que un pastor pueda señalar el error y asegurarse que lo que está señalando es el error, debe ser un hombre que conoce la palabra de Dios. Por eso noten conmigo en el texto, en el versículo 6 dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La palabra nutrido ahí quiere decir alimentado. El pastor es una persona alimentado de la palabra de Dios. La palabra ahí nutrido, el verbo nutrido es un participio presente, y el verbo presente da la idea de algo continuo. No es que es algo que ya hizo una vez, o sea, comió una vez, se alimentó una vez de la palabra de Dios y ya está, eso le alcanza para todo su ministerio. No. Es una persona que constantemente debe estar nutriéndose de la palabra de Dios. Y dice el texto de qué cosa debe estar nutrido. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, para que un pastor pueda señalar el error, debe ser una persona que conozca las Escrituras. Y esa es la función de los pastores, enseñar la verdad. Y para que un pastor deba enseñar la verdad, debe conocer las Escrituras. Dice Efesios capítulo 4, versículo 14, que dice en el contexto que Dios dio pastores y maestros a la iglesia para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, una de las tareas primordiales del pastor es enseñar la palabra de Dios, para que la iglesia no sea arrastrada por falsas doctrinas, para que la iglesia, si alguien se para acá a enseñar algo que la Biblia no dice, para que la iglesia pueda reconocerlo eso, los pastores deben enseñar la palabra de Dios. Y para poder enseñar la palabra de Dios con fidelidad, los pastores deben estar nutriéndose constantemente de las Escrituras. Es un error pensar que porque una persona fue 4 años al seminario, aunque sea el mejor del mundo, ya no tiene que estudiar más. Eso es un error. Es un error pensar que el pastor se recibió, le dieron el título, no sé, de maestría en lo que quieras, y ya está, el hombre no tiene que estudiar más.
Ya listo, con eso le alcanza para sus 30 años de ministerio. No. La palabra nutrido, el verbo nutrido en presente, nos da la idea de que el pastor debe estar constantemente alimentando su alma. Constantemente, él debe estar constantemente leyendo las Escrituras y estudiando las Escrituras. Y lo que más me llama la atención de Pablo, que usa nutrido, la idea de alimentarse, es que un error que pueden caer los pastores, los que enseñan las Escrituras, y aún la congregación, es pensar que el pastor estudia para predicar nada más. Y que si el pastor ya terminó el sermón, no sé, el martes, ya tiene la semana libre. No, es un error. El pastor debe estar nutriéndose constantemente de la palabra de Dios. Una vez creo que le preguntaron, si no recuerdo, era Martin Lloyd-Jones, ¿cuánto le llevaba a preparar un sermón? Y él decía 20 años. 20, claro, porque no es lo que estudio en este momento, es todo lo que arrastro y que vengo estudiando. Y un pastor debe hacer eso, un pastor debe estar alimentándose constantemente de la palabra de Dios, debe estar estudiando la palabra de Dios. Yo creo que nosotros como congregación lo que debemos querer es hombres que estudien la palabra. Y cuesta, ¿no? Porque si vos lo llamás al pastor por algo que no es tan urgente tal vez, y te dice que está estudiando, no nos cae bien. A mí me ha pasado que me digan eso y no me cae bien, ¿no? Bueno, ¿por qué no haces otra cosa? Porque yo tengo tal problema, ¿por qué no me lo solucionás? Bueno, porque la tarea primordial del pastor es estudiar. Si nosotros no queremos desviarnos y nosotros queremos ser una iglesia que permanezca en el tiempo y permanezca fiel, bueno, lo que debe pasar es que nuestros pastores deben ser hombres que estén constantemente alimentándose de la palabra de Dios, no preparando sermones. Eso es parte de su tarea, por supuesto que sí. Pero no solamente preparando sermones, estudiando. Y tal vez lo que están estudiando ni lo van a predicar el domingo, no importa. Deben ser hombres que estudian. Nahue hizo una pregunta para mí excelente en la última clase de membresía, no sé si la recuerdan. Él dijo, estamos hablando de qué manera uno puede llevar, hasta qué punto uno puede llevar una inquietud al pastor y que el pastor pueda examinarla, pero a su vez no desviarse de la doctrina, ¿no? Veníamos hablando sobre ese tema. ¿Cómo hacemos para que el pastor pueda llevar las inquietudes, tal vez, que surgen doctrinalmente, y que el pastor pueda analizarlas, pero a su vez no desviarse? Pero a su vez, si hay algo que debe cambiar, poder cambiarlo, porque todos estamos creciendo. ¿Cómo encontramos ese equilibrio? Bueno, que tiene que ser un hombre que estudia. Ese es el punto, es un hombre que estudia. Entonces, si el hombre está estudiando y vos le das con una inquietud doctrinal, bueno, el hombre va a tener la capacidad de poder discernir eso. Y si obviamente todos estamos creciendo y el pastor no es que sabe todo, y si el pastor, bueno, tal vez es un tema que ha surgido ahora porque van surgiendo nuevas cosas, ¿no? Nuevas herejías muchas veces y a veces no, cosas que la iglesia debe ir cambiando y debe ir creciendo. Y bueno, ¿y cómo hace el pastor para poder discernir qué sí y qué no? Bueno, es un hombre que estudia, Entonces la primera característica que vemos es que el pastor debe señalar el error. La segunda característica de un pastor fiel es que es un hombre que estudia, hermanos. Si nosotros no tenemos un hombre que estudia las Escrituras, no es un pastor fiel. En tercer lugar, la tercera característica es que el pastor debe alejarse de la falsa enseñanza. El pastor debe alejarse de la falsa enseñanza. Noten conmigo en el versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Pablo describe estas enseñanzas de los herejes que se estaban levantando en Éfeso como fábulas. La palabra fábulas quiere decir historias ficticias, historias inventadas. Profanas quiere decir que es contrario a lo sagrado. O sea, estas historias que se inventan estos falsos maestros son contrarios a la Escritura. Y como es Pablo, muchas veces usa el sarcasmo, le llama de viejas, profanas de viejas. Y la realidad, con esta expresión, lo que Pablo quiere decir es que estas doctrinas que estos maestros las enseñaban como súper profundas, como algo que solo ellos pueden conocer, Pablo decía que eran las enseñanzas de las viejas que contaban cuando se juntaban a tejer. Profanas de viejas. Y eso es lo que hacían estas personas. Si notan capítulo 1, versículo 4, Pablo le dijo lo mismo a Timoteo. Ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables. Estas personas
Agarraban una genealogía y empezaban a hacer una historia, inventaban y que los ángeles y que no sé qué. Y parecía algo súper profundo. Todo inventado, todo inventado. Pablo dice, tenés que alejarte de eso. Y la realidad es que muchas de las falsas doctrinas tienen que ver con especulaciones inventadas. Hace poco, en realidad, hace mucho había escuchado sobre esto y hace poco lo volví a escuchar, de un libro que sacó la editorial CLIE. CLIE es una buena editorial, tiene excelentes libros, pero sacó un libro que habla supuestamente como de la justicia social, y este libro apoya la homosexualidad. Y cuando vos ves los argumentos que dan, ¿por qué apoya la homosexualidad? Bueno, dicen que cuando Jesús sana al siervo del centurión, en realidad el siervo no era el siervo, era el amante. ¿Cómo lo comprobás eso? Imposible. Imposible. Todo inventado. Y bueno, por supuesto, muchas cosas blasfemas más que ni voy a nombrar. Pero ¿cómo llegan a ese punto? Porque inventan. Se ponen a especular. Y Pablo le dice a Timoteo, no te enganches en esas cosas, no te enganches, porque yo creo que a las personas que les gusta estudiar las Escrituras, a veces nos enganchamos en esas cosas. Yo me he enganchado hablando de si los ángeles en Génesis 6 eran ángeles, eran hombres, ¿qué eran? Y ahí debatiendo y no llegas a ningún lado. O tratando de entender yo en mi mente, de unir la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y debatiendo y no edifiqué nunca a nadie. Pero me enganché y Timoteo, no te enganches en eso. Alguien una vez dijo que si vos querés entender la soberanía, si vos querés explicar a la perfección la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, vas a terminar siendo un hereje, porque no lo vas a poder explicar. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, por favor, Timoteo, no te enganches en estas cosas, no te enganches. Y esto es un equilibrio que debe tener. Por supuesto, acabamos de decir, según versículo 6, que Timoteo debía señalar el error, ¿no? Si esto enseñas a los hombres, serás un buen ministro. Timoteo debía señalar el error. Y según Judas capítulo 3 no, porque tiene un solo capítulo. Según Judas versículo 3, nosotros debemos contender ardientemente por la fe. Según Tito 1:9, lo hemos citado muchas veces, un pastor fiel debe ser un hombre que conoce la doctrina para poder refutar a los que contradicen. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:25 que él debía corregir con mansedumbre a los que contradicen. Entonces, por un lado, el pastor claro que debe refutar el error, claro que debe pararse en contra de las herejías. Pero por otro lado, el pastor debe huir de estas cosas. Bueno, lo vemos en este texto. Le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Dice en capítulo 2, 2 Timoteo 2:23, desecha cuestiones necias e insensatas. O sea, por un lado, los pastores deben refutar el error, pero por otro lado, los pastores no se deben enganchar en cosas sin sentido. Deben evitar estas discusiones sin sentido. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Bueno, yo creo que el equilibrio es el siguiente. Los pastores deben oponerse al error que está atacando a su congregación. Si hay una herejía que está amenazando a la congregación, los pastores deben oponerse. Pero si no es una doctrina que está amenazando a la congregación, ni te enganches. Y por eso a veces nosotros vemos, el año pasado, si este hombre, ¿por qué se engancha hablando de esto? Bueno, porque en su contexto luchaban contra eso. Entonces está bien, está perfecto que lo haga. Pero si nosotros no luchamos contra los, contra los gnósticos, bueno, ¿para qué me voy a poner acá a hablar sobre ese tema? Entonces, yo creo que un pastor debe oponerse al error que ataca a la congregación, pero no debe engancharse en discusiones que a nadie lo ha llamado. ¿Y por qué un pastor no debe hacer eso? Porque muchas veces la motivación de refutar la herejía es el orgullo. A veces nosotros queremos refutar a otros, no para cuidar a la congregación, para mostrar lo que sabemos, para ganar un debate. Me ha pasado en mi corazón orgulloso de entrar a discutir por personas
por cosas que no tenía que haber discutido. Y lo único que me motivaba era el orgullo. Y el orgullo intelectual a veces nos lleva a nosotros a meternos en cosas que no hay que meternos. Pablo le dice, por favor, Timoteo, no te enganches en esas cosas. En estas genealogías interminables, estas cuestiones que hablan de los ángeles y de la genealogía, por favor, Timoteo, no te enganches en esas cosas. Son historias que no tienen sentido. Pero si ataca a la congregación, claro que sí. Y yo creo que ese es el equilibrio. Nosotros no tenemos que ir acá a pararnos en la puerta de la iglesia que sea, que no es sana, y empezar ahí a decirle de todo. ¿Quién nos llamó a eso? ¿Quién me llamó a mí acá a la iglesia de al lado y empezar a decir a su pastor que lo que enseña es una herejía? ¿Quién me llamó a mí? A nadie, ni a vos tampoco. A veces personas terminan desviadas. Yo he escuchado de personas que están en iglesias falsas, conocen la verdad, Dios les da luz y se quedan en esas iglesias porque quieren influenciar al resto. ¿Sabés lo que termina pasando? Esa persona termina desviada. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que a Dios no le llamó a hacer. Claro, está perfecto, vos estás en una iglesia que no es de sana doctrina, conocés la verdad y obvio que vas a empezar a hablar ahí y a querer compartir a las personas la verdad. Pero lo que va a terminar pasando es que te van a terminar echando. Pero la persona que quiere quedarse ahí, no decir nada, conoce la verdad, pero se queda ahí calladito, termina negociando la verdad. Y lo mismo le pasa a los pastores. Ojo, hay pastores que, queriendo supuestamente ayudar a otros pastores de falsa doctrina, empiezan a tener comunión con ellos, comunión íntima, y empiezan a ser amigos, y empiezan a hacer eventos juntos, todo con la excusa de querer influenciar a estos pastores de falsa doctrina. Bueno, ¿saben lo que termina pasando? El pastor sano termina desviándose. Se me viene a la mente, no lo voy a decir ahora, pero se me viene a la mente una persona que ha escrito muy buenos libros, hoy ecuménico. Una persona que predicaba el evangelio, te vas al infierno, así le decían las personas de una. Y hoy ecuménico. ¿Por qué? Porque se empezó a asociar con personas de falsa doctrina. Entonces Pablo le dice a Timoteo, por favor, evita esas cosas. Si nosotros tenemos un pastor que se empieza a asociar con otros pastores que no predican la verdad, hermanos, nos debe hacer ruido. Por más que digan, no, yo lo hago para predicar ese evangelio, nos debe hacer ruido. No, nadie te llamó a eso. Si esos pastores de falsa doctrina te buscan para que vos les enseñes la verdad, genial, amén, dale para adelante. Pero si no te vinieron a llamar, no vayas a buscarlos. Así que, ¿cómo sabemos que un pastor es fiel? Bueno, en primer lugar, porque se opone al error. En segundo lugar, porque alimenta su alma constantemente de la palabra de Dios. En tercer lugar, porque se aleja de la falsa doctrina. En cuarto lugar, porque se disciplina para la piedad. Noten conmigo en el versículo 4. O sea, en contraste, porque esto es como que Pablo apunta las cosas de manera contrarias, en contraste de meterte en estas fábulas, Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La palabra ejercítate es un mandamiento, es un imperativo, ejercítate, es de la palabra que viene gimnasio, y hace referencia al entrenamiento deportivo. En ese momento los griegos tenían dos características. Los deportes, las olimpiadas eran, como serían las olimpiadas de hoy en día, eran muy importantes para ellos y le daban mucho interés al cuerpo también. Y Pablo usa mucho las metáforas de los deportes, cuando enseña muchísimo, 1 Corintios capítulo 9, etc. Muchas veces usa la referencia a los deportes, porque en ese tiempo era muy importante y las personas que se entrenaban para las luchas, para las carreras de ese momento, entrenaban hasta el cansancio. Lo mismo sucede hoy en día, ¿no? Las personas que vemos que compiten en las Olimpiadas hacen cosas. Yo una vez escuché de un hombre de un nadador que se levantaba a las 4 de la mañana para comer, porque si no, no le daba el tiempo para ingerir en su cuerpo toda la proteína y todo lo que necesitaba. Se levantaba después a las 6 de la mañana a nadar, a las 8 de la mañana. Corredores que no pueden comer helado, no pueden comer una torta, no pueden comer pizza, nada. Es una dieta estricta. Entrenan, pero todo medido.
a la perfección. Y lo mismo pasaba en ese tiempo, exactamente lo mismo. Y Pablo usa a Timoteo, decía, Timoteo, en vez de engancharte en estas discusiones que no tienen sentido, por favor, Timoteo, vos ejercitate para la piedad. Y la idea de piedad ahí es de temor a Dios. Timoteo, ejercitate para ser un hombre piadoso, un hombre íntegro, un hombre que teme a Dios. Ahora, por supuesto, la piedad comienza con la salvación. Una persona puede ser piadosa solamente si se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Jesús. Solamente. Una persona que no es un creyente, o sea, es una persona que, no sé, trata de salvarse por sus obras, trata de ganarse el cielo por portarse bien, por venir a la iglesia, por leer la Biblia. Una persona que trata de ir al cielo por, no sé, hacer actos religiosos. Una persona que no cree en la deidad de Jesús, etc. No es una persona piadosa. Por más que parezca, por más que te toquen la puerta con corbata, saco y te hablen muy amablemente y todo muy lindo, no es piadosa. Esa persona odia a Dios. Porque la Biblia dice que el que no es conmigo, contra mí es, dice Jesús. No existen los primos de Dios, los amigos hermanos de Dios, no existen. O sos un hijo o sos un enemigo. Y los hijos de Dios son aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe solo en Jesús para salvación. Y esa persona es la única que puede ser piadosa. O sea que en un sentido, y un creyente teme a Dios. Teme a Dios. Así que en un sentido, claro, todos los creyentes tememos a Dios. Pero en otro sentido, la piedad, según este texto y otros, es algo que se ejercita. Por eso en la Escritura, en la Iglesia, aunque todos somos creyentes, aunque todos posicionalmente somos santos, hay personas más santas que otras. En lo que se llama la santificación progresiva. Y lo mismo podemos decir en palabras de este texto, hay personas más piadosas que otras. En la iglesia todos tememos a Dios. Si una persona no teme a Dios, no es un creyente. Todo creyente teme a Dios. Pero en otro sentido, nuestro temor a Dios varía. No todos los creyentes temen a Dios de la misma manera. Y acá en esta iglesia y en cualquier iglesia, no todos somos igual de piadosos. ¿Y con qué tiene que ver nuestra piedad? ¿Con qué tiene que ver la piedad de una persona? ¿Con su capacidad intelectual? ¿Con qué tiene que ver? Con su disciplina. Con su disciplina. El texto lo dice muy clarito. Timoteo, ejercítate para la piedad. Cuando nosotros observamos la vida de hombres piadosos, la característica de estos hombres es que eran disciplinados. Todos nos gustaría predicar como Spurgeon, pero nadie quiere leer 5 libros por semana, ¿no? Todos nos gustaría predicar como MacArthur, pero no nos queremos levantar a las 3 de la mañana o a las 4, no sé qué hora se levanta para estudiar. No queremos estudiar 40 horas por semana, no queremos hacerlo, pero nos gustaría predicar como MacArthur. Bueno, claro, por más que estudié 40 horas, nunca había predicado como MacArthur, pero el punto es que si vos querés crecer en piedad, tenés que disciplinarte. Cuando nosotros miramos la vida de verdad, hermanos, de hombres piadosos que decimos, wow, no sé, Calvino, wow, qué hombre de Dios. Bueno, lee su vida. Hiper disciplinado. Hombres que, bueno, no digo que deba hacerse esto, pero que a veces no comían para estudiar las Escrituras. Hombres piadosos. Y si vos querés ser una persona piadosa, no lo podés ser aparte de tu esfuerzo. De vuelta, la piedad comienza con la salvación, por supuesto que sí, pero nosotros crecemos en piedad a través del esfuerzo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, disciplínate para la piedad. Timoteo, ¿vos querés ser piadoso? Levantate más temprano, acostate más tarde, dejá ir a jugar tanto de fútbol y lee más la Biblia. Timoteo, ¿querés ser piadoso? Bueno, apagá un poco la tele, dejá Netflix. Porque no se pueden hacer las dos cosas. No se pueden hacer las dos cosas. No puedo pretender ser piadoso y mirar 15 horas de televisión por día. No puedo. No se puede. Si querés ser alguien piadoso, eso implica esfuerzo. Y de vuelta, Pablo lo compara con el esfuerzo para las Olimpiadas, para el deporte. Un esfuerzo extenuante. Un esfuerzo que te deja con la lengua afuera. Y Pablo lo compara con el ejercicio físico. Dice, el ejercicio físico para poco es provechoso. O sea, no es que no aprovecha, está bueno. Si vos haces deporte, está bueno. Si te mantenés en estado, está bueno. Buenísimo, probablemente puedas hacer más cosas. Pero ¿cuánto te va a durar eso? El otro día escuchaba un
un compañero de trabajo decía que a los 50 años ya no generás masa muscular, un hombre que le gusta mucho el deporte. ¿Cuánto te va a durar? ¿Cuánto te va a durar? Bueno, tal vez te ayude un poco más, pero no mucho, no mucho. Te matás por ganar un mundial, ganaste un mundial, el estadio te aplaudió, saliste en los canales de televisión, ¿cuánto te duró? ¿Cuánto te duró? ¿Quién, en 20 años, no sé, hoy agarras un nene de 10 años, ¿quién es Ruggeri? Capaz ni sabe quién es, ni sabe quién es. ¿Por qué no dura mucho? ¿Cuánto puede durar? 20, 30 años, 40, a mí me citan hoy tal vez jugadores que juegan con Pelé y no sé ni quién son, y vos tampoco. Y en ese momento eran estrellas, porque no dura mucho, no dura mucho. Pero el ejercicio para la disciplina, para la piedad, dice Pablo, tiene recompensas en esta vida y en la eterna. En esta vida en el sentido de que si vos te ejercitás para la piedad, vas a vivir una vida feliz, una vida gozosa. No que todo te va a ir bien, no estoy diciendo eso. Tal vez la pasás muy mal en el sentido de circunstancias. Pero en el sentido de tu comunión con Dios vas a ser una persona gozosa, muy gozosa. Lo más probable es que Pablo esté citando acá las palabras de Lucas, capítulo 18, versículo 30. Cuando los discípulos le dicen, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, Señor, ¿qué vamos a recibir? Y Jesús le dice en Lucas 19:30, perdón, leo el versículo 29, Lucas 18:29, dice, y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casas, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya recibido mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Tiene promesas, Timoteo, para esta vida, porque la única persona que puede vivir una vida gozosa, no que todo le va a ir bien, pero que aún en las peores circunstancias puede vivir una vida gozosa, es aquella persona, aquel creyente en primer lugar, por supuesto, que es un creyente y se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Jesús, pero en segundo lugar que está creciendo en santidad. Hermanos, lo que nos da a nosotros felicidad es la santidad. Todo lo contrario de lo que pensamos, ¿no? El mundo te dice que la felicidad está en emborracharte, bueno, todas esas cosas. La Biblia y Dios dicen, no, eso es mentira. La felicidad está en la santidad. Cuando nosotros nos imaginamos una persona feliz, en realidad no tenemos que imaginar una persona en Cancún, andando en yate. No, nos tenemos que imaginar una persona piadosa, íntegra. Eso es una persona feliz. Tiene promesas para esta vida y para la venidera, no en el sentido de que te ganás la salvación por ser piadoso, sino en el sentido de que es una persona que va a ser recompensada en la eternidad. O sea, se va al cielo no por sus obras, por haber puesto su fe en Jesús, pero tiene recompensa porque una persona que en esta tierra vivió para Dios, lo hemos predicado hace poco, que vivió para Dios en esta tierra, va a ser recompensado en el cielo. Timoteo, el ejercicio físico, esas olimpiadas que te aplauden, te abuchean, te dicen es un fenómeno, no dura muchos años, Timoteo, no dura muchos años. Incluso pasa, paréntesis, en el fútbol, que ganaste un mundial, sos un héroe y te erraste un penal el partido que viene y sos el peor jugador del mundo. Porque todas esas cosas no tienen mucho beneficio, pero sí disciplinarse para la piedad. Pero esto no solamente aplica a los pastores, y me encanta acá, porque Pablo viene hablando a Timoteo, y todo esto es lo que Timoteo debe hacer. Pero disciplinarse para la piedad no es solamente lo que Timoteo debe hacer, sino lo que todo creyente debe hacer. Porque noten lo que dice el versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Qué palabra fiel? La que acabo de decir. Que debemos disciplinarnos para la piedad. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. O sea, por todos los creyentes. O sea que todos los creyentes debemos disciplinarnos para la piedad. No solamente los pastores. En primer lugar los pastores, pero todo creyente, porque esto de disciplinarte para la piedad, Timoteo, aplica a todos. Si vos querés ser una persona usada por Dios, y todo creyente lo queremos ser, debes ser una persona disciplinada para la piedad. No hay manera. Si vos querés que Dios te use realmente, vos querés que tu vida valga la pena para la eternidad, vos querés hacer algo que realmente que tenga sentido en la vida, debes ser una persona piadosa. Por eso nosotros, para servir acá en la iglesia, tenemos requisitos, y todos los requisitos se resumen en una persona piadosa, íntegra, no perfecta, una persona íntegra. Y de vuelta, disciplinarte para la piedad implica que vos debes esforzarte. No basta con leer la Biblia 10 minutos.
A veces nosotros los creyentes, el tema del devocional es algo muy lindo y que nos sirve y es excelente, pero a veces nos limita a, bueno, yo ya leí mis 15 minutos hoy de Biblia, ya cumplí. Y es todo lo que hacemos. Bueno, está buenísimo, tal vez si vos no tenés un hábito, 15 minutos, genial, pero no puedes tener 20 años de creyente y leer 15 minutos de la Biblia. Hay algo que no está bien. Debes disciplinarte, debes dar todo tu esfuerzo y cuando vos recién arrancás 15 minutos es un montón. Yo me acuerdo que empezaba leyendo la Biblia 15 minutos y me parecía una eternidad, sentía que era Spurgeon. Y hoy leo 15 minutos de la Biblia, ni la abro. Si tengo 15 minutos ni la abro porque no me alcanza el tiempo. Bueno, es que debe ser así, debemos disciplinarnos. O sea, vos y yo debemos estudiar las Escrituras de tal manera que nos deje con la lengua afuera. No hay más. Si querés ser piadoso, vas a tener que dormir menos. Si querés ser piadoso, vas a tener que apagar la televisión. Vas a tener que... No, hoy no puedo ir a jugar al fútbol. Me encantaría, pero no puedo. Vas a tener que hacerlo. Debemos disciplinarnos para la piedad. Entonces, en primer lugar, el pastor debe ser alguien que se opone al error. En segundo lugar, el pastor debe ser alguien que se alimenta de la palabra de Dios. En tercer lugar, el pastor debe ser alguien que se aleja de la falsa doctrina. En cuarto lugar, el pastor debe ser alguien que se disciplina para la piedad. En quinto lugar, un pastor fiel, es alguien que trabaja arduamente. Noten conmigo en el versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. La palabra ahí, trabajamos, es una palabra bastante conocida y muy usada en el Nuevo Testamento, que quiere decir trabajar hasta el agotamiento. Quiere decir trabajar hasta quedar exhausto, hasta decir, cuando llegas a tu casa con la lengua afuera decís, no hay más, no hay más. Y la palabra sufrimos oprobio, bueno, por supuesto hay un tema acá de qué palabra es en realidad en el original, si es oneidizo, que sería sufrimos oprobio, o es agonizo, que es esforzarnos. Bueno, me inclino a pensar que lo más probable es que la palabra acá sea agonizo, que quiere decir esforzarnos. La Biblia de las Américas lo traduce que por esto mismo trabajamos y nos esforzamos. La Reina Valera actualizada dice que por esto mismo trabajamos y luchamos. Y estos términos Pablo ya los usó en Colosenses 1:29, cuando dice, por lo cual trabajo luchando, copiado, agonizo. Trabajo, copiado, luchando, agonizo. Y de vuelta, estas dos palabras nos dan la idea de algo que te deja que no vas más. Y el pastor, hermanos, el pastor es alguien que trabaja hasta no dar más. Y yo creo que nosotros nos cuesta entender, y está bien, en un sentido, está bien. Nos cuesta entender el peso de un pastor, nos cuesta. Nos cuesta entender el trabajo de un pastor, porque a veces el hombre está, no sé, capaz 8 horas en su oficina. Y vos decís, este no hace nada. Vos capaz, no sé, trabajás de albañil, estás ahí levantando cemento a las 2 de la tarde en el sol y decís, este hombre está ahí con el aire acondicionado leyendo un librito. Y claro, nos cuesta entenderlo, pero la realidad es que el trabajo pastoral, lo dice la Escritura, es un trabajo extenuante. Yo creo que nosotros no podemos entender el peso que llevan los pastores de llevar adelante una congregación. No podemos entender el dolor que le genera a un pastor cuando es traicionado. El peso cuando una persona se aparta, cuando un hermano cae en pecado, cuando un matrimonio es destruido. No lo entendemos. No lo entendemos. Pero el pastor es alguien que trabaja hasta el agotamiento. Alguien que vos no lo ves, pero está orando y orando y orando por los miembros, estudiando hasta no dar más. No lo entendemos, pero es un trabajo hasta el agotamiento. Por eso un pastor, hermanos, debe ser alguien que se esfuerza, debe ser alguien que trabaja hasta no dar más. Tal vez no lo vemos, no lo notamos, pero trabaja hasta no dar más. Por eso, por lo menos yo, una de las características que para mí, que veo en alguien que puede ser llamado al ministerio pastoral, es que es alguien que se esfuerza por servir al Señor. Nadie en el ministerio empieza enseñando, absolutamente nadie. Y si empieza, no está muy bien. Pero cuando vos ves una persona que se mata por servir al Señor, que vos le das una tarea y el hombre lo hace hasta no dar más, hasta que queda con la lengua afuera, que le tenés que decir, bueno, va, aflojá un poco. La persona que no le tenés que insistir y rogar para que haga algo, siempre está ahí dispuesto para hacerlo. Bueno, es una persona para mí, no, obviamente no ya por eso, pero para mí es una persona que puede ser una persona que Dios te llamó al ministerio. Debemos ver su carácter en el futuro, debemos ver si es apto para enseñar, etc.
su preparación teológica, un montón de cosas. Pero hay algo ahí, hay algo. Porque un pastor, una persona que no se esfuerza, sin ser pastor, no se esfuerza por servir al Señor hasta el agotamiento, no va a poder ser un pastor. Porque el trabajo pastoral es un trabajo hasta el agotamiento. Por eso nosotros lo primero que debemos observar a una persona que es llamada al ministerio, yo sé que generalmente nosotros, para tratar de identificar a una persona llamada al ministerio, lo primero que tratamos de ver es cómo enseña, cuánto sabe de teología, Momento, buenísimo eso, buenísimo, está bien. Pero es un hombre que sirve hasta el cansancio a Dios. Es un hombre que sirve a Dios hasta no dar más. Porque si hoy es un hombre que no sirve a Dios hasta no dar más, puede cambiar la persona, por supuesto, y amén. Pero si hoy no lo hace, bueno, esperemos. Porque el ministerio pastoral es un ministerio hasta no dar más. Mariano una vez me decía una frase muy linda, pero muy frustrante. Decía, Mati, ¿cuándo? Quiero que ya lo haya dicho ya. ¿Cuándo un pastor dice, bueno, hoy cumplí, ya está, hice mi trabajo? ¿Cuándo? Pablo dice que él trabajaba ahí en Colosenses para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuándo decís, listo, mi iglesia ya es perfecta? Ya, me jubilo, me quedé sin trabajo, porque mi iglesia son todos perfectos. ¿Cuándo? De este lado de la gloria, no, del otro. Entonces, trabajás y luchás y estás predicando a la congregación y de pronto lo que vos predicaste no aplicó tanto y estás ahí luchando y orando y no das más y a veces te traicionan y a veces parece que la cosa no avanza y estás ahí y te quedás solo y parece que la estás remando en dulce de leche. Pero el pastor trabaja. Así que cuando nosotros miramos un pastor fiel, no solamente debemos ver cómo habla, no solamente debemos decir cuánta teología sabe, sino cómo trabaja. Porque el hombre puede hablar muy lindo, de verdad, hay personas muy carismáticas, hay personas muy inteligentes que leen un texto y ya la casan enseguida. Pero si ese hombre no es un hombre que se esfuerza por servir a Dios, no va a terminar bien. No importa qué tan inteligente sea, cuánta teología sepa, a qué seminario haya ido, si no se esfuerza ese hombre por servir a Dios, no va a terminar bien. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, nosotros trabajamos, luchamos hasta el agotamiento. Y en último lugar, y brevemente, el pastor debe ser alguien que pone su mirada en el Señor. El pastor debe ser alguien que pone su mirada en el Señor. Noten cómo dice, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Pablo dice que ellos debían trabajar hasta el agotamiento, esforzarse, porque su mirada estaba puesta en el Señor, porque esperamos en el Dios viviente. Un pastor no debe trabajar para ser famoso. Un pastor no debe trabajar para tener una iglesia grande. Un pastor no debe trabajar para tener una iglesia que lo quiera. Un pastor debe trabajar porque espera en Dios, porque espera la recompensa de Dios, porque espera que Dios le diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Y no con normalidad, qué buen sermón, hermano. No, gracias, gloria a Dios. Pero no importa eso. Me importa que Dios me diga, qué buen sermón, hijo, qué buen sermón. Eso es lo que me importa. Un pastor, Pablo trabajaba no para que la gente lo quiera. Pablo trabajaba no para tener muchas iglesias, no para tener una iglesia grande. Trabajaba porque esperaba en Dios. Como dije antes, Pablo lo dijo en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Si él quisiese agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Nosotros, hermanos, debemos querer un pastor que quiera agradar a Dios. Y de vuelta nos cuesta, a mí también me cuesta. Yo quiero pastores que me quieran agradar a mí. Pero no queremos eso. Queremos un pastor que quiera agradar a Dios. Y cuando el pastor nos dice algo que no nos gusta, nos las tenemos que bancar. No me tengo que ofender. Gracias, pastor, por decirme lo que yo necesito y no lo que yo quiero. Debemos anhelar un pastor que esté estudiando las Escrituras, un pastor que cumpla con los requisitos, hermanos. Que diga lo que la Biblia dice y no lo que queremos oír. Y dejé una frase, la podía haber metido en algún punto, pero no la metí. Y la dejé al final para el cierre, que es esta frase que Pablo aclara acá. ¿Por qué esperan Dios? ¿O quién es Dios? Que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Bueno, este texto es bastante discutido y yo
Lo dejé afuera porque ni me quiero meter en esto, pero lo dejé para el cierre por algo en particular. Primero voy a decir lo que yo creo que este texto no enseña. Cuando Pablo dice que Dios es el Salvador de todos los hombres, no quiere decir que todos los hombres van a ir al cielo, porque Apocalipsis 20:11 nos describe de muchos que van a ir al infierno. Jesús dice en Mateo capítulo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos muchas cosas, y yo les diré, apartados de aquí, apartados de mí, al fuego, al infierno. La Biblia habla mucho del infierno, y ancho y espacioso es el camino que lleva a la condenación, pero angosto el que lleva a la salvación. Así que, por supuesto, cuando Jesús dice que Dios es el Salvador de todos los hombres, no quiere decir que todos van a ir al cielo. Tampoco quiere decir que Dios es el Salvador potencial de todos, pero eficaz de algunos, porque el texto dice que Dios puede ser el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. No, usa un indicativo, una declaración. Dios es el Salvador de todos los hombres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que Dios, la palabra ahí, salvación, no tiene que ver con salvación del infierno, sino con sustentador. Dios es el que sustenta a todos los hombres. La palabra sustentar a veces se habla de libertad. Solamente leo un texto por tiempo, pero dice Hechos 7:25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad. La palabra ahí, libertad, es la misma que se usa acá, salvación. Pero no está hablando de salvación del infierno. No está hablando de salvación del infierno. Entonces, bueno, otros textos más. Pero ¿qué quiere decir que Dios es el Salvador de todos los hombres? Es que Dios muestra la gracia común a todos los hombres. Dios es el que sustenta a todos los hombres. Cuando Jesús les enseña a sus discípulos a que deben amar a sus enemigos, el argumento es porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y porque Dios hace que llueva sobre justos e injustos. O sea, Dios es el Salvador. Incluso no está diciendo de que Jesús es el Salvador, sino de que Dios, porque Dios sustenta la creación. Dios es el Salvador de todos los hombres, en el sentido de que Dios les extiende la gracia común a todos los hombres. Pero eso es el Salvador distinto de los creyentes, noten, mayormente de los que creen. Dios es el sustentador de todos los hombres, pero aquellos que no se arrepienten de sus pecados y no ponen su fe en Jesús van a terminar en el infierno. Hoy todos los hombres disfrutan de la bondad de Dios, todos. Disfrutan de comer un buen asado, de ir a la playa, de unas vacaciones, disfrutan de su familia, disfrutan de criar hijos, disfrutan de un montón de cosas. Porque Dios es bueno, porque Dios es el Salvador de todos los hombres, porque Dios sustenta la creación. Pero un día Dios le dirá a esas personas al infierno. A aquellos que no se arrepienten de sus pecados y no ponen su fe en Jesús, Dios les dirá al infierno, dice Apocalipsis 20, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde ya esta gracia común de Dios, estas bendiciones que aún los no creyentes pueden disfrutar, van a ser quitadas y solamente van a recibir la ira de Dios. Pero los creyentes Dios es el Salvador distinto de los creyentes. ¿Por qué? Porque no solamente Dios le da a los creyentes la gracia común, sino les da la gracia especial. Y los creyentes un día terminarán en el cielo. Por eso, si vos no sos un creyente, Dios es tu Salvador hoy, en el sentido de que vos recibís la gracia común de Dios. Pero si vos si esa gracia común de Dios no te lleva al arrepentimiento, un día terminarás en el infierno. Dice Romanos 2:4, o menospreciás las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pablo está diciendo ahí a los religiosos, ¿están ignorando que la bondad de Dios que ustedes reciben hoy es para que se arrepientan de sus pecados? ¿Lo están ignorando? No lo ignoren. Por favor, si vos no sos un creyente, no ignores la bondad de Dios. Dios te da un montón de cosas buenas, pero no pienses que eso es porque tu relación con Dios está bien. Si vos no te has arrepentido de tus pecados y no has puesto tu fe en Jesús, tu relación con Dios no está bien. Dios es tan bueno que Él te regala muchas cosas buenas, pero tu relación con Dios no está bien. Y si vos te morís en tus pecados, lo que te espera es el infierno.
Pero si vos te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz, que en la cruz murió en lugar del pecador y resucitó al tercer día, Dios va a ser tu Salvador de una manera especial. Va a ser tu Dios. Y un día podrás verle y disfrutar de Él por toda la eternidad. Hermanos, oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque pensando en una iglesia, pensando en pastores, en ser una iglesia sana, tú no nos dejas a la deriva, Dios. Tú nos das instrucciones de lo que tú quieres para tu iglesia, de lo que tú quieres para nuestros líderes, para nuestros pastores. Y tú quieres, Señor, hombres fieles. Y te pedimos, por favor, que eso sea lo que levantes en este lugar. Tú levantes hombres fieles, pastores fieles, que prediquen tu verdad, que estudien tu verdad, que se esfuercen, que trabajen, que refuten el error, que se aparten de la herejía. Por favor, Dios, levanta hombres fieles. Y no solamente te pido por los pastores de esta iglesia, sino también te pido por todos nosotros, todos los miembros de esta iglesia, que podamos ser una congregación piadosa, que tú levantes acá hombres y mujeres, Señor, que se disciplinen para la piedad, no importa que nunca sean pastores. Señor, hombres y mujeres que quieran crecer en santidad, por favor, Dios. Hombres y mujeres que se nieguen a sí mismos, Dios, por crecer en piedad, por honrarte a ti, por estudiar las Escrituras, por desarrollar hábitos piadosos, por favor, Dios. Anhelamos, no nos importa el tamaño de esta congregación, no nos importa el edificio que tengamos, nos importa ser una iglesia fiel, Señor. Una iglesia de hombres y mujeres piadosas, que son sal y luz en medio de tantas tinieblas, por favor. Y si hay alguien aquí que no te conoce, te rogamos que tú le llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén.